quiero decirles que este video es un esfuerzo que estoy haciendo para que mis estudiantes tengan un apoyo adicional y puedan comprender bien la solución de los ejercicios y tener éxito en sus evaluaciones. Está claro que hay limitaciones, pero como les decía, es un esfuerzo para empezar a utilizar los medios que tenemos a disposición. Aquí les voy a explicar la solución de ejercicios que les dejé sobre las derivadas parciales, primeras derivadas parciales. El ejercicio número 1 dice f de x, y igual a 2x menos 3x menos 3y más 5. La derivada parcial con respecto a x de esta función, sabemos que vamos a tomar a y constante, entonces esto nos va a dar 0 porque no tiene la variable x y esto nos va a dar 0. Y derivar x, aquí nos queda solamente 2. Esa sería la primera. Ahora, la primera derivada de la función con respecto a y, en este caso pasa la x a ser constante, entonces esto nos va a dar 0. Esto nos daría menos 3, que es lo que tenemos aquí, y esto nos daría 0. En el ejercicio número 2, la función f en x y es igual a x por y. Para hallar la derivada de f con respecto a x, consideramos a y constante. Entonces acá la derivada de x es 1. Y nos queda y. 1 por y nos va a dar y. Para hallar la segunda derivada de la misma función con respecto a y, ahora consideramos a x constante. Entonces la constante queda y la derivada de y me da 1. Entonces me queda 1 por x, me va a dar x, que es lo que tenemos acá. En el ejercicio 3 tenemos z igual a x por la raíz de y. Podemos reescribir esta función. Recordemos que cuando tenemos una raíz cuadrada la ponemos como una fracción. Entonces aquí tenemos z igual a x por y a la 1/2. Ahora, encontrar la primera derivada parcial de esa función z con respecto a x, consideramos y constante. Entonces nos queda la derivada de x 1 por la constante, nos vuelve a quedar la constante. Para hallar la derivada parcial de z con respecto a y, entonces x es constante, entonces x se mantiene constante y se deriva y a la 1/2. Eso nos va a dar 1/2 multiplicado por y elevado a la 1/2 menos 1, nos va a dar menos 1/2. Y esa sería la respuesta. Podemos aquí reacomodar esta y que está con exponente negativo, podemos pasarla al denominador y de esa manera nos queda x en el numerador y en el denominador nos queda 2, pasando esta y negativa para acá con exponente positivo. Esa sería la respuesta. Ejercicio número 4, z igual a x al cuadrado por e elevado a la 2y. Esto es un producto, pero dependiendo con respecto a quién derivemos, pues vemos quién se hace constante. La derivada de esta función z con respecto a x sería, derivamos x, nos da 2x. Y como aquí no está la x, esto se considera constante y se vuelve a escribir. Entonces me queda derivada de x cuadrado x por la constante. Si derivamos esa misma función ahora con respecto a y, entonces y está aquí y ahora la x cuadrada pasa a ser constante. Entonces la constante se vuelve a copiar, x cuadrado, y se deriva la exponencial. Recordemos que la exponencial, la fórmula dice, ponemos la misma función, que es la exponencial, y le derivamos el exponente con respecto a y. Entonces la derivada de 2y nos va a dar 2. Y de esta manera nos queda, resumiendo o reacomodando, la derivada parcial de z con respecto a y va a ser igual a 2 por x cuadrado por e a la 2y. Vamos a resolver este otro problema. Z igual al ln de x cuadrado más y cuadrado. Podemos utilizar esta notación, decimos primera derivada parcial de z con respecto a x igual. Este es un ln de u. Aplicamos la fórmula del ln de u que dice que va a ser igual a 1 sobre u. Entonces todo esto es u, lo copiamos igual y derivamos lo que está dentro del paréntesis con respecto a x. Entonces la derivada de x cuadrado nos va a dar 2x. Esta daría 0, por tanto no se pone. Y ya luego solo multiplicamos 2x por 1, nos queda aquí. Y abajo x cuadrado más y cuadrado.
para encontrar la derivada parcial de z con respecto a y, bueno, ahora la x va a ser la constante. Entonces, siempre es la misma función, ln de u. Entonces, aplicamos la misma regla que dice 1 sobre u, 1 sobre u, que sería esto, y lo multiplicamos por la derivada de u en el logaritmo natural. Entonces, como estamos derivando con respecto a y, eso nos va a dar 2y y esto nos da 0. Entonces, solo colocamos 2y. Luego multiplicamos 2y por 1, nos da 2y entre x cuadrado más y cuadrado. Este ejercicio dice z igual al ln de x más y entre x menos y. Esta función también es un logaritmo. Esta parte que está aquí es lo que llamaríamos ln de u. Esta u está en forma de cociente, entonces antes de aplicar la derivada podemos reescribir la función aplicando propiedad de logaritmo y podemos decir que z va a ser igual. Este cociente se transforma en una resta, ln de x más y menos el ln de x menos y. Esa es la propiedad de logaritmo natural. Ahora podemos proceder a derivar. Esta es la función que vamos a derivar. Entonces, derivada parcial de z con respecto a x va a ser igual. Este es un ln más sencillo que el que teníamos. Entonces decimos ln de u, la derivada de un ln de u es 1 sobre u por la derivada de u. Pero como estamos derivando con respecto a x, la derivada de x es 1 y la derivada de y da 0. Entonces solo nos queda un 1. Ahora sigue menos. Otra vez aplicamos la derivada de un ln de u. Entonces nos queda 1 sobre u, 1 sobre u, y derivamos u con respecto a x, que sería 1 otra vez. Esto nos queda una resta de dos fracciones. Este 1 por 1 es 1 y 1 por 1 es 1. Entonces podemos resumir estas dos fracciones en una sola. Para ello hallamos mínimo común denominadores de las dos fracciones. Sería x más y por x menos y. Este lo dividimos entre este y nos queda x menos y por 1. X menos y por 1 nos da x menos y menos. Y ahora aquí al dividir este entre este nos da x más y por 1, x más y. Aplicamos este signo acá. Tenemos una x menos y. Aquí nos va a quedar menos x menos y. Entonces x positiva con x negativo se simplifica. Y menos y con esta menos y nos va a dar menos y entre, y esto se puede multiplicar. Esta es una diferencia de cuadrado, podemos expresarla como x cuadrado menos y cuadrado. Esa sería la primera derivada de z con respecto a x. Ahora vamos a encontrar la derivada parcial de z con respecto a y. Va a ser igual. Entonces, en la misma forma decimos la derivada de un ln de u es 1 sobre u, que sería x más y, por la derivada con respecto a y. Ahora x es constante, da 0, y la derivada de y es 1. Entonces esto nos va a quedar 1 sobre x más y, menos ln de x menos y, 1 entre x menos y, por la derivada de x menos y con respecto a y. Entonces esto da 0 y aquí nos va a dar menos 1. Luego este menos con este menos se nos va a transformar en más. Luego tenemos dos fracciones y procedemos igual que antes. Vamos a restar estas dos fracciones. Entonces ponemos mínimo común denominador x más y por x menos y. Dividimos esto entre esto, nos queda x menos y por 1, nos va a dar x menos y. Aquí les decía, menos por menos da más. Y esta expresión entre x menos y nos va a dar x más y por 1, x más y. Y simplificamos lo que está en el numerador. Aquí tenemos x positiva y aquí hay una x positiva, nos va a dar 2x. Aquí tenemos menos y aquí tenemos más y. Estos términos se pueden cancelar y entonces nos queda solamente 2x en el numerador dividido entre esto, que es una diferencia de cuadrado, x cuadrado menos y cuadrado. Tenemos este otro ejercicio que nos dice f de x y igual a e elevado a la menos, entre paréntesis, x cuadrado más y cuadrado. Esta es una función exponencial de base e. La vamos a derivar parcialmente con respecto a x, entonces y pasa a ser constante. En una función exponencial de base e, la regla a aplicar es la derivada de base e, que nos indica que se pone la misma función tal como la tenemos y luego la multiplicamos por la derivada del exponente, en este caso con respecto a x. Entonces el menos se conserva y la derivada de x cuadrado nos va a dar 2x, la derivada de y cuadrado nos va a dar 0, entonces aquí nos queda menos 2x.
f de x va a ser igual, esto lo pasamos hacia adelante como coeficiente menos 2x y ponemos la misma función e elevado a la menos x cuadrado más y cuadrado. La derivada parcial de la función con respecto a y, ahora vamos a mantener x constante. Como siempre es una exponencial, entonces la derivada nos dice que debemos de colocar la misma función y derivar el exponente con respecto a y. Aquí esto nos va a dar 0 y esto nos va a dar 2y. Con el signo de afuera nos da menos 2y. Luego solo la reescribimos pasando esto como coeficiente en la parte de atrás de la función. Entonces f en y va a ser igual a menos 2y por e elevado a la menos x cuadrado más y cuadrado. Aquí hemos elaborado ejercicios solamente hallando la primera derivada parcial con respecto a x o ya sea con respecto a y.